Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Derecho Virtual. Y en este vídeo vamos a ver algo que es clave para entender al final el derecho. Y son las fuentes de las obligaciones. Y ojo, porque aquí también vamos a repasar en este vídeo qué son las obligaciones. Este vídeo es muy interesante y este vídeo lo es para los que están empezando en el derecho, porque al final es un vídeo bastante básico, son los cimientos del derecho, pero ojo, porque también va dedicado a aquellos que ya estamos ejerciendo, que ya somos profesionales del derecho, pero que a lo mejor no tenemos fresco estos conceptos que vimos en primero de derecho y que son más útiles, el tenerlos claros, más útiles de lo que creéis en un primer momento. Es muy interesante este vídeo. Entonces, nada, vamos a ello. ¿Qué son exactamente las fuentes de las obligaciones? Cuando hablamos de fuentes de las obligaciones, nos referimos al motivo y origen por el cual determinados actos u omisiones nos generan obligaciones a las personas. Obligaciones que vienen de algunas de estas fuentes que vamos a desarrollar en este vídeo. Pero ojo, antes de nada, tenemos que remontarnos a si sabes lo que son las obligaciones, porque ¿cómo vamos a hablar de fuentes de las obligaciones sin saber lo que son las obligaciones? Así que vamos a verlo breve, para que lo sepas. El Código Civil señala que las obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Un ejemplo claro de obligaciones es cuando una persona forma parte de una compraventa, un contrato bilateral o sinalagmático que implica obligaciones recíprocas en las dos partes. La parte compradora se compromete a adquirir un bien a cambio de un precio determinado y la parte vendedora se encarga de, una vez recibido ese dinero, poner a disposición de la parte compradora el bien que se vende. Veámoslo con un ejemplo. Óscar pone un anuncio en internet donde vende su coche por 15.000 euros y Mario está dispuesto a comprárselo. Cuando firmen el contrato de compraventa del vehículo, nacen obligaciones de dar en ambas partes. Óscar deberá dar el vehículo objeto de la venta a disposición de Mario, que deberá, a su vez, dar el importe económico, en este caso los 15.000 euros que habían acordado. Explicado este concepto, veamos las 4 fuentes de las obligaciones que regula el Código Civil, el cual indica en su artículo 1089 que las obligaciones nacen de la ley, los contratos, los cuasicontratos y también nacen de las acciones y omisiones ilícitas o en las que interviene la culpa o la negligencia. Si bien estas últimas, las acciones y omisiones ilícitas, son tanto las obligaciones que vienen de la responsabilidad civil derivada del delito y de los cuasidelitos, como también las obligaciones que surgen de la responsabilidad extracontractual, es decir, obligaciones que vienen de actos que no constituyen un delito, ni tampoco de un contrato que nos vincule, pero una persona ha sufrido daño y alguien tiene que tener la obligación de resarcirle del daño que se ha producido en sus derechos o intereses. Ojo, ahora es el momento del vídeo en el que vamos a detenernos en las características más destacadas de estas fuentes del derecho, así que acompáñame. De las fuentes enunciadas, la doctrina ha considerado una clasificación dualista de estas fuentes. Así podemos hablar de 2 tipos de fuentes. En primer lugar, tendremos las obligaciones que nacen de la autonomía privada de la voluntad, que son los contratos y los cuasicontratos. Sería el caso del supuesto antes señalado, el contrato de compraventa por el cual Óscar vende su vehículo a Mario por 15.000 euros. Y nacen obligaciones de dar recíprocas entre ellos dos. Estas obligaciones nacen de la propia autonomía privada de la voluntad de las partes contratantes. Mientras que, por otro lado, tendremos las obligaciones derivadas directamente de la ley en un sentido amplio, que recoge las fuentes del derecho en su conjunto y todas las normativas del ordenamiento jurídico, no solo las normas con rango de ley, así como de la responsabilidad civil extracontractual y de la derivada del delito.
Por ejemplo, el Código Penal es una ley orgánica que impone una serie de obligaciones a las personas, por las cuales a su vez se obligan a las personas responsables de conductas ilícitas tipificadas como delito a responder de las consecuencias jurídicas, como la imposición de una pena que puede ser de diverso tipo, siendo las más conocidas por todos las penas de prisión. Supongamos que Estefanía, que es doctora en el ambulatorio de salud de su municipio, se ha negado a atender a Francisco, que se ha acercado al consultorio médico por un problema cardíaco urgente, porque no le corresponde ese centro sanitario y por tanto se niega a socorrerlo. En consecuencia de ello, os podréis imaginar, Francisco fallece porque se trataba de un infarto. Pues justo como estaréis adivinando, estaríamos ante un delito de omisión del deber de socorro cometido por un profesional sanitario que se ha negado a prestar la asistencia médica que le requerían, incumpliendo una obligación que viene directamente de una ley y generando una responsabilidad civil de la que está obligado a resarcir a los familiares de la víctima por haber cometido ese delito. Vemos cada una de estas fuentes con mayor detalle. Vamos primero con las obligaciones derivadas de la ley. En primer lugar, tenemos las obligaciones que aparecen derivadas de la ley. Y como hemos señalado, de la ley en un sentido amplio, que se refiere a las fuentes del derecho en su conjunto. Esto es, la propia ley, así como la costumbre y los principios generales del derecho. Y haciendo un pequeño inciso de nuevo, con ley nos referimos a todas las normativas del ordenamiento jurídico. No son las normas con rango de ley, es decir, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos, etc. El Código Civil nos dice que las obligaciones que vienen de la ley no se presumen, algo muy importante y que se deriva del propio principio de tipicidad y legalidad. En el caso anterior, una norma, como el Código Penal, impone unas consecuencias jurídicas y genera unas obligaciones a las personas que hacen o no hacen una acción tipificada como delito. Pero tenemos otras normativas que imponen también obligaciones, no es solo el Código Penal. Los supuestos de obligaciones derivadas de la ley aparecen cuando, por ejemplo, estamos conduciendo nuestro coche. Y como sabéis, estamos obligados a respetar los límites de velocidad, a obedecer las obligaciones que nos indican las señales de tráfico, entre otras. Todas estas obligaciones, y otras muchas más, se derivan del Reglamento General de Circulación. También vemos obligaciones en normas de naturaleza reglamentaria, como las ordenanzas municipales de los ayuntamientos, que al prohibir realizar botellón en vía pública, nos genera la obligación de no beber en la calle, y de no asumir esta obligación, tenemos la obligación de abonar entonces la correspondiente multa que nos ponga la policía. Y ahora nos vamos con las obligaciones derivadas de los contratos. Otro tipo de obligaciones son que se derivan de los contratos. Estas no se generan de la potestad del legislador, sino de la autonomía de la voluntad privada de los particulares, por la cual una o varias personas asumen unos determinados compromisos contractuales, de los que se generan obligaciones entre una o todas las partes implicadas. El propio Código Civil en este aspecto nos señala que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, es decir, entre los que participan en esa contratación, y que por ello deben cumplirse esos compromisos en las personas implicadas. En el supuesto anterior, del contrato de compraventa, nacían obligaciones recíprocas entre las dos partes contratantes, pero hay contratos que no generan obligaciones en ambas partes. Sería el caso de los contratos unilaterales, donde solo se generan obligaciones en una de las partes contratantes. Por ejemplo, el contrato de donación. Supongamos que Rafa dona una de sus casas a su hija Matilde. Esta acción sería una donación, es decir, un contrato unilateral, donde solo una parte tiene obligaciones, el padre, que es Rafa, que se obliga a transmitir ese bien inmueble, mientras que la hija, Matilde, no tiene que hacer ninguna acción al respecto, ni se somete a ninguna obligación por recibir esa casa a su favor, fruto de esta donación. Nos vamos ahora con las obligaciones vinculadas por los cuasicontratos. Por otro lado, tendremos las obligaciones derivadas de los cuasicontratos.
Pero, ¿qué son los cuasicontratos? La respuesta nos la da también el Código Civil, que nos indica que son cuasicontratos los hechos lícitos y puramente voluntarios, que se genera entre las partes y crea a este aspecto obligaciones entre ellas. Con estos cuasicontratos, el autor puede quedar obligado con terceros o a veces tener obligaciones recíprocas entre varios interesados. Se recogen dos supuestos en esta ley. Primero, la gestión de los negocios ajenos y segundo, el cobro de lo indebido. Así que vamos a verlo. La gestión de los negocios ajenos supone que una persona de forma voluntaria, sin estar obligada, ni recibiendo instrucciones al respecto de otra, se encarga de gestionar un acto que no le corresponde. Por el hecho de hacer esta gestión, queda obligada hasta que la misma termine y a hacerse cargo de las incidencias que ocurran, aunque puede requerir al verdaderamente interesado para que lo sustituya de esta gestión. Veámoslo mejor con un ejemplo. Imaginaros que estamos en la calle y vemos al perro de nuestro vecino solo, sin ver por los alrededores al titular del animal. Obviamente, damos por hecho que el perro se ha perdido y que nuestro vecino no lo ha abandonado. Y, sin que nadie nos lo mande, decidimos llevarlo a nuestra casa, darle alimento, mientras intentamos dar con nuestro vecino, para que se haga cargo de su mascota. Como veis, nadie nos ha encargado cuidar a esta mascota, pero una vez que lo hemos hecho, nacen obligaciones al respecto, y una vez que nos hemos hecho cargo de esta gestión, no podemos dejarlo abandonado en la calle. Estamos obligados a seguir con su cuidado. Esto será hasta que el titular del animal, nuestro vecino, nos sustituya. Por haber hecho este cuidado, este nos tendrá que abonar los gastos de alimentación que hayamos destinado. Y el cobro de lo indebido, como el nombre nos indica, supone recibir algo de lo que realmente no teníamos derecho a cobrar y que por error nos lo han entregado y tenemos que restituirlo, teniendo entonces esa obligación de devolverlo. Imaginemos ahora en un supuesto en el que Raquel le ha hecho un bizum de 20 euros a Carlos, pensando que se lo mandaba a su amiga Carla. Pues Carlos tiene esa obligación de devolver el cobro de lo indebido. Nos vamos ahora con las obligaciones que vienen de la responsabilidad civil. Por último, tenemos las obligaciones que vienen de la responsabilidad civil, que puede ser derivada del propio delito, como ser obligaciones que no guardan relación con un delito, ni tienen un vínculo contractual, siendo obligaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual. El Código Civil señala que las obligaciones civiles que nacen de los delitos seguirán las disposiciones que a tal aspecto contempla el Código Penal, responsabilidad civil que podrá conocerse ante un órgano judicial penal o ante un juzgado civil. Mientras que, por otro lado, recogen las obligaciones derivadas de actos y omisiones en las que interviene la culpa o la negligencia sin estar penado por la ley. Esto sería el caso de la responsabilidad extracontractual, pues la contractual vendría derivada del propio contrato. Y es que, como ya os sonará, el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, estará obligado a reparar el daño causado. Y este vídeo acaba aquí. Ojo si estás en la carrera de Derecho porque tenemos todas las asignaturas de la carrera, todos los exámenes a los que te vayas a presentar en la carrera, da igual que sean de recuperaciones, que sean del primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, todos los exámenes de todas las universidades de España, explicados de esta manera, a través de dibujos animados. De cada examen tenemos una docuserie animada. Entonces vas a poder preparar cualquier examen poniendo la docuserie del temario que te entra. Imagínate, si quieres aprender de esta manera, pues no te olvides de ir a la descripción, de clicar en el enlace y de ver lo que tenemos preparado para ti. Y sin más dilación, tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.